Muy bien, hoy estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver justamente con algo que va a generar cambios en la vida de la iglesia. ¿Sabe? Cuando las iglesias cambian su esquema de espiritualidad, cuando nosotros, en lugar de estar ensimismados en nuestras propias actividades, cuando nosotros en lugar de estar en ello, entonces somos guiados por el Espíritu de Dios mismo es el que nos va guiando y nos va impulsando a desarrollar cosas distintas. Entonces, los primeros cambios que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida, muchos de ellos tienen que ver con cambios hacia lo personal, donde de pronto empieza a ser confrontada mi manera de vivir. Pero cuando el Espíritu de Dios sigue actuando en mi propia vida, entonces el Espíritu de Dios empieza a tomar el control y a dirigirme, y empieza a generarse algo que ya no tiene que ver conmigo mismo simplemente, sino que ahora Dios, actuando en mí, empieza a llevar su palabra a otras personas a través de mí. Entonces, cuando soy llenado por el Espíritu de Dios, una metáfora que se utiliza en el Evangelio de Juan, lo dice de una forma muy interesante. Dice, es como cuando somos llenos y de pronto eso empieza a rebosar y empieza a derramar bendiciones para otros. Porque cuando tu vida está siendo bendecida, entonces empieza a llevar transformación y bendición para otras personas. Es que un tema natural cuando hablamos de la espiritualidad es ese momento de transición en que no solamente estamos recibiendo, siendo transformados, sino que ahora nos convertimos en un elemento de transformación para las otras personas. De ahí la idea de orar también por los perdidos. Para abordar este tema, quisiera yo primero recordar algunas de las actividades que normalmente o que comúnmente hacemos mucho en las iglesias. La verdad es que muchas iglesias constantemente empezamos a desarrollar diversas actividades que tienen que ver con la evangelización y que su fin tiene que ver con traer a otras personas para que ellas conozcan de Cristo. ¿Sabe? Esto es muy, muy común que esto ocurra, que las personas estemos haciendo actividades y para eso se desarrollan conciertos, se desarrollan conferencias, desayunos, no sé, hay cualquier cantidad de actividades que tienen este propósito. Sin embargo, he observado que en más de una ocasión el asunto de entre la intención y la acción no necesariamente están concordando. ¿Por qué? Suele pasar esto. Y créanme que me ha tocado observarlo en muchas de las ocasiones. Organizamos una campaña evangelística y de pronto está llena de evangélicos. Y si es un buen conferenciante, incluso gente de otras iglesias, ese día viene a ver a ese conferenciante. Y si se trata de un grupo de alabanza, ya ni para qué le digo, podemos llenar, si traemos un buen grupo de alabanza para que pueda ministrar, pensando en alcanzar a la gente que aún no conoce de Jesucristo. El problema es que casi siempre vamos a tener los templos o los salones que hayamos rentado para ese propósito, mayormente van a estar llenos de creyentes. Y resulta que los mismos creyentes, la mayor parte de ellos van, ¿cómo voy a perdérmelo? Pero al mismo tiempo no llevan a nadie como invitado. Eso es algo muy, muy común en la vida de las iglesias. Eso es algo tan común que de verdad se hace casi cotidiano y hasta uno empieza a acostumbrarse. Pero no es así como debería de haber sido las cosas. Entonces, ese tipo de acciones a mí me hizo recordar algo que tiene que ver con la historia de Jonás, donde precisamente la historia de Jonás, las intenciones de él y las acciones como que de pronto no concuerdan, y eso también asimismo ocurre en la iglesia. Ahora, la historia de Jonás es sin duda una de las historias, incluso a veces contada en versión infantil, como una historia muy, muy entrañable y todo lo demás. Pero cuando vas al texto bíblico, la verdad es que no es tan entrañable, sino que además genera algunos puntos difíciles y de cómo las personas, no solamente Jonás, sino yo diría de una vez nosotros mismos, cómo nosotros también necesitamos ser transformados por la palabra y por las acciones del Espíritu de Dios. Entonces, la historia de Jonás es una historia muy breve, en su Biblia solamente ocupa 4 capítulos, así es que de verdad se puede leer con muchísima facilidad. Usted se sienta hoy por la tarde y la puede terminar fácilmente de leer. Jonás es un profeta en un momento difícil, donde Dios le encomienda ir a Siria a predicar. Esa es parte de la encomienda. ¿Sabes? Jonás recibe una encomienda, dice, levántate, ve a Nínive y predica. Y esa es la encomienda que recibe. Y Jonás
tiene algunas razones incluso de por qué incluso no ir a ese lugar. Entonces, Jonás justamente lo que hace es que no quiere exactamente ir hacia ese lugar porque él tiene buenas razones de no ir a predicar. En aquella época, el pueblo de Asiria estaba a punto de invadir la ciudad donde él vivía, o las ciudades donde él vivía, la región. Entonces estaba a punto de invadir Israel, y Jonás dice, no, yo prefiero no ir a predicarles, porque son los enemigos de mi pueblo, y la verdad es que él preferiría no hacerlo. Entonces Jonás hace justamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Quiero que a lo mejor usted no ubique muy bien la geografía de Palestina, pero se la explico fácilmente. Palestina está en un lugar y hacia el norte se encuentra el lugar donde él tenía que ir a predicar. Pero, ¿qué es lo que hace Jonás? En lugar de ir hacia el norte, agarra, se sube a un barco y parte rumbo a España. Es decir, mientras él tenía que ir hacia este lado, él simple y llanamente se va hacia un lado diferente. ¿Cuál era la intención? Obviamente lo que él quería hacer es simplemente poner tierra de por medio y de esa manera no tener que cumplir con el propósito de Dios. Pero los propósitos de Dios son inquebrantables. No importa qué hagas, no importa qué dejes de hacer, ni tú ni yo vamos a frustrar los planes de Dios. Y Jonás tuvo que aprender que él no podía frustrar los planes de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive a predicar, y queriendo zafarse del asunto, toma un camino totalmente distinto. Pero los planes de Dios no se pueden frustrar, son inquebrantables. Así es que Jonás le toca experimentarlo de una manera muy, muy complicada. De pronto se va a ver envuelto en medio de una tormenta, y en medio de esa tormenta Dios va a hacerle ver y tiene que reconocer su propio pecado. La gente que está en el barco está preocupada, dice, bueno, ¿qué pasó? Dice, seguramente alguien hizo algo contra los dioses, y todo el mundo está preocupado, pero ven por allá en un rincón a un cuate que no está ahí muy preocupado. Bueno, él sabe realmente qué está pasando. Van, lo traen y dice, oye, a ver, explícanos. Y entonces Jonás tiene que confesar, dice, es que yo soy profeta, etcétera, y explica la historia y por qué es que está en el barco. Y entonces dice, claro, este tipo es el que está causándonos todos los problemas. Bueno, al final de cuentas no le cuento más porque vale la pena que usted lo lea en la Biblia, de verdad. Es un texto bonito y es muy breve, pero pasa algo. Finalmente Jonás termina en el agua y termina por allá en el agua. Sin embargo, ahí en el agua es arrojado en medio de la tormenta. Él tiene que reconocer su pecado y aún en medio de ello Dios va a enviar un gran pez, justamente, que le va a preservar la vida. Porque finalmente no va a morir ahí, sino que Dios va a preservar la vida de Jonás, porque, ¿se acuerda hace un momento mencioné, el proyecto de Dios no se puede frustrar? Entonces, Jonás había recibido una encomienda, y Jonás va a ir a cumplir la encomienda que Dios le ha dicho. Así es que, olvídese, si usted piensa que le va a frustrar los planes de Dios, no va a ocurrir. Posiblemente te toque estar ahí en el mar, estarte hundiendo, estarte medio ahogando, y de pronto, no sé qué se sienta estar en medio de la panza de un pez, no tengo idea de cómo es eso, no quiero saberlo, pero al final de cuentas, en medio de todo eso, la vida de Jonás es preservada, y Jonás obviamente tiene que ir a cumplir con el propósito de Dios. Él vuelve a tierra para cumplir con la encomienda que Dios le había hecho. Entonces, llegando a tierra, Jonás dice, bueno, que ya te voy entendiendo, Dios, ya voy descubriendo qué es lo que quieres. Bien, Dios, ahora sí, bueno, ya, me salvaste, voy de regreso. Y empieza a caminar otra vez hacia donde debería de ir. Y ahí va Jonás hacia Nínive. Entonces, en ese camino hacia Nínive, empieza Jonás una vez más. Y ocurre lo más maravilloso que le pudiera pasar a predicador alguno. ¿Sabe? Este fragmento de la historia de Jonás es así como que el sueño de cualquier predicador. Que prediques y el 100% de toda la gente que está ahí te entendiese. Es el sueño de cualquier predicador de verdad. Todos quisiéramos que de pronto esté un estadio lleno, 5,000 personas, y de pronto todos se convierten al Señor. Yo creo que cualquier predicador quisiera eso.
¿sabe? Y eso es lo que le ocurrió a Jonás. Le ocurrió lo más maravilloso que a predicador alguno le podría ocurrir. En ese momento, él empieza a predicar, toma todo un día, porque predica en una ciudad, y en esa época lo que hacía era, pues, ir recorriendo la ciudad mientras iba predicando, y entonces toda la ciudad en ese momento se arrepiente, y hay un cambio increíble ahí. De verdad, Dios obra maravillosamente. La ciudad completa se arrepiente de su mal camino, y por supuesto, ocurre algo fabuloso, porque eso es algo también común para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro mal camino, por supuesto podemos contar con que Dios también nos va a perdonar. Cuando yo me doy cuenta de lo malo que he hecho y entonces le pido perdón a Dios, yo puedo contar con que Dios va a perdonarme. Entonces, eso es lo que ocurre también en la vida de esta población de Nínive. Todo ha cambiado, por supuesto. Entonces, ahora aquí viene un punto complicado. Cuando Jonás está ahí, uno podría decir, oye, pero ocurrió lo que nunca ocurre, de que el 100% se convierte y que toda la ciudad ha cambiado. Uno pensaría, oye, Jonás debería de estar, pero gozoso, porque Dios ha obrado fabulosamente y ha recibido cientos de miles de personas recibieron el perdón de Dios. Uno piensa que debería de ser así. Sin embargo, no es exactamente lo que ocurre en la vida de Jonás. ¿Se acuerda? Al inicio yo mencioné, Jonás no quería ir a predicar porque aquellos eran los malosos, eran aquellos que actuaban mal y estaban a punto de invadir al pueblo de Israel. Entonces Jonás por eso es que no quería ir. Pero quiero que vea conmigo la oración de Jonás. Está ahí mismo, un versículo más adelante, y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hasta ahí dice, bueno, Señor, yo sabía que esto iba a pasar, y Jonás por supuesto tenía razón de que si llegaba palabra de Dios a un pueblo que estaba viviendo en pecado, y si Dios decidía tocar a ese pueblo y llevarles al arrepentimiento, eso habría de ocurrir, por supuesto, ese Dios clemente iba a actuar y habría de perdonar. Hasta ahí está perfectamente bien. Quiero que vea la siguiente parte, porque entonces ahí Jonás empieza a expresar toda su amargura. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y entonces dice uno, ¿qué ocurrió con Jonás? En lugar de estar contento por la salvación, está enojado, porque Dios salvó a esas personas. Y uno dice, ¿qué ocurre? Años después, ese mismo pueblo que fue perdonado por Dios, van a atacar a Israel y los van a llevar cautivos. Y Jonás sabía eso. Por eso no quería que se arrepintieran. Pero sin embargo son procesos totalmente distintos. La historia de Jonás nos narra diferentes espacios. Una cosa tiene que ver con el perdón que Dios dio a esas personas, y otra distinta a un castigo que también el pueblo de Israel, producto de su idolatría, también tuvo que enfrentar. Son situaciones distintas, pero ahorita nos podríamos concentrar solamente en lo que tiene que ver con Jonás. Y cuando está uno en esto, en ese texto, a uno le vienen un par de preguntas a la cabeza acerca de cuál podría ser nuestra actuación en un escenario semejante. ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? ¿Queremos que sean las personas que viven en el pecado castigadas o perdonadas? Quiero que piense un poco en el escenario en donde vivimos hoy en día. Violencia, y cada día aparecen más malas noticias. La verdad, llega un momento en el que prefieres ya ni siquiera buscar los periódicos del día, porque sabes que hay malosos por toda la ciudad. Ya no quieres saber más acerca de eso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que Dios los perdone?
o que Dios los castigue? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Escuchamos más malas noticias y en algunas ocasiones no solamente es lo que le pasó en el otro lado de la ciudad, sino en algunas ocasiones son vecinos, amigos e incluso a más de uno de manera personal están pidiéndonos una cuota. ¿Qué es lo que queremos en ese momento? ¿Que Dios los perdone o que Dios los salve? ¿Sabe? No es una situación sencilla en ese momento. Sin embargo, Jonás en su oración hizo una afirmación muy importante. Él describió a Dios como un Dios que perdona, clemente y piadoso. Es la forma en cómo describió Jonás a Dios. La segunda pregunta es, ¿nosotros tenemos un corazón como el de Jonás? ¿O un corazón como el de Dios? El corazón de Jonás veía al enemigo y él estaba pensando, pues Dios permite y les carga un rayo. Y a veces quizás eso quisiéramos algunos de nosotros cuando vemos a todos esos malosos, ¿no? Cuando vemos todas las atrocidades que se generan, quizás parte de nuestra oración sería, pues Dios, castígalos y que no quede rastro de ellos. Pero el corazón de Dios es totalmente distinto. ¿Sabe? Así como los vio a ellos, así como nosotros los vemos en el pecado, también nos ha visto a nosotros mismos en nuestro pecado. Nosotros podemos hacer diferencias en cuanto a, bueno, es que yo no asesino y yo no hago esto. Pero finalmente el pecado sigue siendo pecado y nos ha alejado de Dios. Y el amor de Dios, así como nos cubrió a nosotros, también necesita cubrir a todas esas personas. Ahora tenemos que recordar un poco del carácter de Dios clemente y misericordioso, porque Dios busca perdonar al pecador antes que castigarlo. Entonces, eso cuando estoy viendo que la forma de cómo Dios ve las cosas es distinta a cómo las vemos nosotros, me recordó una escena en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, cuando Él va caminando con sus discípulos y a sus discípulos les tiene que mostrar algo. Está en derredor del Sermón del Monte esta imagen. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero que piense otra vez en ese escenario. La forma en cómo ve Dios las cosas no es la misma manera en cómo nosotros vemos las cosas. Jesús vio a la gente que estaba ahí, también igual que nosotros, igual que esos malosos de los que sufrimos, igual que ellos, los ve y Él los vio de una manera distinta. Los vio como hombres y mujeres necesitados de salvación. Es lo mismo que Dios vio en aquella ciudad de Nínive. Hombres y mujeres, niños que necesitaban salvación. Y es la manera de cómo en la época del Nuevo Testamento Jesús ve exactamente las cosas. ¿Sabe? Entre la historia de Jonás y la historia de Nínive, en la historia de Jesús, por lo menos hay en derredor de unos 800 años, 700 años, por ahí, una cosa así. Y si trasladáramos eso a nuestra historia, yo diría que hoy exactamente ocurre lo mismo. Dios sigue viendo a los pecadores como alguien que necesita salvación, porque Él sigue siendo un Dios misericordioso y compasivo. Y asimismo nos ha tratado a cada uno de nosotros. Jesús ve a esas personas así, y está incluso que este momento nos habla sobre la necesidad de orar y pidiendo que Dios envíe obreros que le prediquen a todas esas personas el Evangelio y que las personas que están ahí puedan experimentar más acerca de la salvación de Dios. Entonces, al contemplar esa parte, la parte que tendríamos que subrayar en esa oración es, Jesús tuvo compasión y los vio con necesidad. Las personas necesitan ser salvadas. Hay hombres y mujeres que están participando de la maldad en la sociedad.
hombres y mujeres, y que no necesariamente están viviendo en los casos extremos de violencia. Muchos otros incluso viven en buenos hogares aparentemente y sin embargo necesitan salvación en Cristo Jesús. Algunos de ellos son estudiantes, pero necesitan salvación porque aún viven sin Cristo. Cada uno de ellos tienen diferentes escenarios y la forma en cómo Jesús los vio, dice, los vio como ovejas que no tienen pastor y que necesitan hombres y mujeres que necesiten hasta ellos para llevarles la salvación. Jesús invita entonces a sus discípulos a ver como Él mismo está viendo. Les invita a que los veamos como hombres y mujeres que necesitan salvación. Entonces Jesús les va a mostrar esa necesidad. Véanlos como yo los veo. Y entonces le dice a sus discípulos, oren por ellos, porque Dios envíe obreros a su mies. Y posiblemente hasta aquí cada uno de nosotros estaríamos pensando, dice, bueno, es cierto, también nosotros podemos y necesitamos orar acerca de esto. Pero si solamente fuésemos al siguiente pasaje, después de Mateo capítulo 9, verso 38, en el siguiente pasaje, Jesús, después de hablar con ellos y demostrarles su necesidad, entonces Jesús empieza a mostrarnos que la oración tiene que ver solamente, no es solamente que ores y te quedes ahí en tu lugar, sino que empieces a actuar. Lo primero que hace Jesús, dice, oremos, dice, oren porque Dios envíe obreros a su mies. Y lo primero que hace Jesús es entonces, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, Pedro, Jacobo, Juan, y empieza a llamar a ese grupo de discípulos suyos. A los 12 los envía después y les da instrucciones. Quizás si nosotros hiciéramos eso el mismo día, hoy en día, tendríamos que poner ahí nuestros nombres y decir, Rosy, María, Reina, Sheila, y cada uno de los que hoy estamos aquí, somos los que Dios ha enviado para poder desarrollar esa misión. Dios no envió a otros, sino les dijo a sus discípulos, quiero que puedan observar como yo también estoy observando. Ellos eran la respuesta justamente a la oración. Entonces, Jesús les dice, quiero que vean. Les vio a la gente como gente que no tenía pastor, pero después de eso dice, oren. Y después les hace ver hacia ellos mismos y decirles, ustedes son la respuesta hacia esa oración. Porque la oración no es solamente orar y permanecer quieto, sino que orar nos lleva justamente a poner en práctica lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Jesús simplemente agarra a ese mismo grupo y lo envía, y ahora nosotros mismos somos la respuesta que Dios ha propuesto para poder llevar bendición y salvación a toda esa gente que hoy necesita. Un texto que ha formado parte esencial de mi vida es ese que ustedes tienen ahí en el libro de Isaías, capítulo 6. Después, es un texto que ha formado parte de mi propia vida porque tiene que ver con el momento en el que Dios me llamó para poder ser ministro en el Evangelio. Lo recuerdo con muchísima claridad, el pastor Fernando estaba predicando ese día, un miércoles, en un culto, así es que probablemente ese día habíamos posiblemente 10 personas en el culto, quizás no había más, éramos muy pocos en esa tarde. Y el pastor empezó a predicar acerca de Isaías capítulo 6 y empezó a hablar acerca de la necesidad de responder y de llevar la palabra de Dios a otras personas. Y entonces cuando él empezó a usar este pasaje, Isaías capítulo 6, entonces yo también me descubrí a mí mismo y dije, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que nosotros somos la respuesta a esa oración. ¿Sabe? Es muy frecuente que cuando llegamos al texto de pidamos para que Dios envíe obreros a su mies, estamos pidiendo, Señor, sí, envía un misionero, envía a alguien que les conozca, que predique a ellos. Pero ¿sabe? Mucha de la gente que necesita salvación son nuestros vecinos, nuestros amigos,
nuestros compañeros de trabajo, ellos son los que necesitan salvación. Son gente que conocemos, son gente del mismo barrio, son gente con la que hemos conocido. Ellos son los que necesitan salvación. Ellos son las personas que tenemos que aprender a ver como hombres y mujeres necesitados y que necesitan un pastor y que Dios nos ha puesto al lado suyo para que nosotros les hablemos acerca del Evangelio y que ellos puedan llegar y descubrir la salvación que hay en Jesucristo. Pero ahí es donde hace falta que cada uno de nosotros asumamos la parte que nos corresponde y le digamos al Señor: sí, Dios, envíame a mí y permíteme que yo sea la persona que predique y que les muestre la salvación que solamente van a poder encontrar en Cristo Jesús. No hay otra persona que pueda llegar hasta mi familia con la confianza que yo puedo llegar. Nadie tiene más confianza que los propios de la misma familia. Y Dios te puso en esa familia para que tú seas instrumento de salvación. Ahí puso a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. De la misma manera nos puso específicamente en la oficina donde trabajamos, porque ahí necesita haber salvación. En el negocio donde estamos, con los empleados que tenemos, con los amigos que Dios nos ha dotado, ellos son hombres y mujeres que necesitan salvación y que solamente pueden experimentar salvación a través del recurso que Dios ya ha provisto y que somos nosotros mismos. Entonces, cuando oramos, también hemos de actuar, porque la oración tiene que ver justamente con eso. Ve lo siguiente que dice: porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero la respuesta ya Dios la ha dado. Las personas que Dios ha puesto para que ellos puedan recibir el Evangelio somos nosotros mismos. Así es que tenemos que recordar que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que muchas de las ocasiones cuando hablamos de dar testimonio, a veces pensamos que portándome bien forma parte esencial mi testimonio, en el sentido de que me porto bien, soy un buen padre, trato de ser el mejor marido para mi esposa, etcétera. Esa parte es esencial. Soy un buen estudiante, me porto bien en casa, etcétera. Me llevo bien con mis padres, con mis amigos, etcétera. Eso es bueno, sí. Pero cuando hablamos de proclamación, la palabra proclamación en sí misma significa hablar. Y proclamar significa literalmente hablar y decirlo en alta voz. Así es que guardar silencio no tiene que ver con la proclamación. He escuchado muchas veces las frases de que, y si es necesario hablar, pues habla. Pero la proclamación no tiene que ver con eso. La proclamación tiene que ver con hablar explícitamente y llamar a las personas a que ellos puedan conocer acerca de Jesucristo. Las personas que Dios ha puesto ahí para poder ser instrumentos de salvación para la gente que amamos somos nosotros mismos. Y somos nosotros los que hemos de llevar la salvación para los demás. Así es que orar por los perdidos significa justamente eso. Orar por los perdidos significa que oremos porque Dios use nuestras vidas para poder cumplir con su misión. No es que oremos pidiéndole: Señor, envía a alguien más para que haga el trabajo que yo no estoy haciendo. Sino decirle: Dios, entiendo de esas personas que están necesitadas, que vagan en este mundo sin esperanza y sin Dios. Entiendo eso. Padre, prepárame para poder compartir. Dame palabras, dame el tiempo adecuado para que yo pueda ser un instrumento tuyo y llevar la palabra a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros en la escuela que necesitan salvación, a la gente que tú me has dado y que necesita experimentar el cuidado y la bondad tuya. Podemos hacer esta oración con confianza, porque sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a escuchar.
Esa es una promesa suya. Y dentro de la voluntad de Dios está que muchas de esas personas reciban salvación. Así es que usted puede contar de que si usted ora pidiendo que Dios le use como un instrumento de gracia para que esas personas puedan recibir salvación, usted puede contar con que Dios le va a decir que sí, porque eso tiene que ver con la voluntad de Él. Y Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría, las palabras, las ocasiones oportunas para que tú puedas proclamar su palabra. Quiero invitarle a que ahí en su lugar oremos y pidamos que Dios use nuestra vida para llevar su palabra. Padre, gracias por tus palabras, porque tu palabra es verdad y vida para nosotros. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor, y porque podemos saber que eres tú el que cumplirá fielmente sus propósitos, y que tú fuiste el que nos llamaste a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos para que fuésemos proclamadores de tu palabra. Permítenos, Señor, cumplir con ese propósito. Usa nuestras vidas para que tu palabra sea conocida entre nuestros amigos, entre nuestros vecinos, entre la gente que obra mal en medio de esta sociedad y que necesita experimentar la salvación que viene de ti. Úsanos, Señor, para poder hacerlo, y que tu nombre sea también reconocido por ellos y se convierta para ellos en salvación. Gracias por darnos el privilegio solamente de poner nuestra vida en tus manos y pedirte que seas tú el que la utilice. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.